Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche tenemos en el estudio a 12 diputados como invitados. Se trata del diputado Orlando Blanco del partido Voz y el diputado Cristian Álvarez del partido Creo. Como ustedes saben, hemos realizado una serie de entrevistas a diputados al Congreso de la República, algunos que actualmente están en la legislatura y que han sido reelectos, como es el caso del día de hoy. Así que, diputados, buenas noches. Bienvenidos a Decisión Libre, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, colega, buenas noches, gracias por la oportunidad de poder compartir con la audiencia unos minutos. Gracias. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la propuesta legislativa de sus partidos, pero también cómo quedaron integradas sus bancadas. Pero antes de ello, quisiera hacerles una pregunta relacionada con la coyuntura. Primero, ¿cómo ven que va el desarrollo de esta segunda vuelta electoral? Y a propósito de ello, hoy hubo una asamblea de la Organización de Estados Americanos después de la visita del secretario general de esta entidad al país y hubo un pronunciamiento. ¿Cómo lo califican ustedes, diputado Orlando Blanco? Y creo que hay otro tema de coyuntura también, lo ocurrido en Ecuador con Bernardo Villavicencio, lamentable, ¿verdad? Los extremos a los que llega la violencia política cuando el crimen organizado está tan enraizado y ve en la política un instrumento para generar impunidad a sus acciones. Mucho de eso también se da aquí en Guatemala, ¿verdad? Y por eso creo que es importante tenerlo, hay que condenar ese hecho enérgicamente. Y en torno al informe que rinde el secretario general de la OEA ante el Consejo Permanente de su visita de la semana pasada, yo vi un informe muy flojo, ¿verdad? Ni siquiera guardó las formas diplomáticas del lenguaje diplomático, lo vi muy flojo. Yo pensé que iba a ser un informe más contundente sobre lo que realmente está pasando en Guatemala. Era un informe que no parte de hacer antecedentes. Es que el problema de Guatemala no inició el 25 de junio en el marco de lo electoral. Eso inició desde que se cooptaron las instituciones del Estado, el papel reiterativo, doloso que jugó el Tribunal Supremo Electoral, y hay que decirlo así, porque hoy son paladines, pues, porque han resguardado esto, pero ellos se trajeron abajo a varios candidatos que no tenían que traérselos abajo, ¿verdad? Hoy están de este lado, pero estaban del otro lado, y qué bueno que se pasaron a este lado y que rectificaron. Pero eso le causó mucho daño. Todo lo que se dio en el tema de judicialización de la política, que lo dice el secretario general en su informe, no es a partir del caso de Semilla, ¿verdad? Eso viene con el tema de Aldo Dávila, viene con el tema de Telma Cabrera, viene con el tema de Carlos Pineda, de Roberto Arzú, etcétera, etcétera. Y tuvo consecuencias, incluso consecuencias complicadas para la conformación del Congreso. Creo, aquí el partido del colega le robaron la alcaldía. Y ya no se pudo hacer nada porque como se estaba judicializando el caso, pero yo sentí muy leve. Lo único positivo que rescato yo del informe del secretario de la OEA es que hay un compromiso de acompañar el proceso de transición. Es decir, la MOE no se va el 20 o el 21 de agosto, sino se van a quedar acompañando el proceso hasta el 14 a las 14, ya sea con gente de la MOE, de la OEA, o con algunos especialistas, como él dijo. Yo creo que eso es lo más rescatable del proceso, que lo que quiere decir es que va a haber un acompañamiento permanente a estos 4 meses y medio de transición. ¿Qué dice el diputado Cristian Álvarez? Bueno, sumarme a las condolencias para nuestros amigos, hermanos del Ecuador, que este asesinato pues no quede impune y que no lastime más de lo que ya lo hizo a la democracia. Muy lamentable que terminen en hechos violentos. Las campañas que deben ser de fiesta, de alegría, de participación, tristemente se enluta la democracia del país latinoamericano. Por ese lado. Por el otro lado, yo sí también creo que el informe de la OEA le faltó un previo. Le faltó un previo porque los problemas no empiezan cuando se dan los resultados de la primera vuelta electoral. Ya venían una sumatoria de problemas, creo yo, empezando
justamente por un colega diputado que dio su batalla de fiscalizar, que le hicieron la vida imposible. A eso se suma, digamos, que sí inscriben a unos candidatos, a otros no. Es decir, tú puedes sentar hoy a los magistrados o a las personas del Tribunal Supremo Electoral y le puedes decir qué criterios usó para no inscribir al candidato A y qué criterios usó para inscribir al candidato B, y son lo mismo. Y entonces no pueden decir por qué a uno sí, a otro no. Un gran golpe a medio camino, digamos, el golpe que le dan al Partido de Prosperidad Ciudadana con Carlos Pineda. Bueno, y un relajo. Hoy pues el tribunal está del lado correcto, es como decía el diputado Blanco, hoy pasan de ser cuestionados a ser héroes, y que bueno, nos queda en la coyuntura rescatar la democracia, terminar la segunda vuelta, que gracias a Dios ya le queda un fin de semana y luego a votar. Ya creo yo una campaña muy golpeada de los dos bandos, muy descalificadora, de muchas campañas negras, cosa que va a complicar las alianzas dentro del Congreso, porque no es tan fácil sentarte a platicar con alguien que pasó 6 meses diciéndote que no, que sos esto, que sos lo otro, sin ninguna prueba y sin ningún fundamento. Pero gracias a Dios quedan ya pocos días de esas difamaciones que se están haciendo unos y otros, y pues ojalá que exista la madurez en los próximos meses y sobre todo en la siguiente legislatura, de poder sanar todas esas Y precisamente heridas. antes de pasar a hablar de esas alianzas en el Congreso de la República, ¿ustedes qué habrían esperado de ese informe, brevemente, el informe de hoy de la OEA, cuando dicen que no fue lo suficientemente contundente? Diputado Yo Blanco. hubiera esperado, primero, que tuviera acercamientos el secretario con partidos políticos, que no tuvo acercamiento con partidos políticos, más allá de los 2 que pasaron a segunda vuelta. Creo que hizo bien con reunirse con diferentes organismos, representantes de organismos del Estado. Yo hubiera esperado que hiciera esa parte de antecedentes, que colocara el papel que jugó cada uno de estos organismos del Estado en su momento, porque no se habla nada de la compra y venta de voluntades, no se habla nada de la utilización de los recursos públicos para campaña político-electoral, no se habla nada de esa discrecionalidad para tratar expedientes de candidatos que eran iguales de manera distinta. Entonces hay una serie de situaciones que se queda muy corto. Puede ser que el informe de la MOE lo contenga, pero hasta el momento ha sido muy débil esta situación. Yo pensaría que lo mejor que ocurrió es que con la visita también se bajaron un poquito las aguas. La visita de Almagro también. Lo decíamos hace unos días, hay una especie de tensa calma, que dice el diputado Cristian Álvarez. ¿Usted qué le habría agregado a ese informe? La contundencia de lo que pasó. Tengo mis dudas con lo que dice el diputado Blanco, que estoy completamente de acuerdo que esa compra de voluntades, sobre todo con dinero público, no debe de ser. Hay que perseguirla, pero no sé si es en esta misión donde se pudieran haber dado cuenta de estas cosas. Creo que eso es un tema que nos toca a nosotros combatirlo a lo interno, pero sí, digamos, sí esperaba los errores que se cometieron desde el tribunal, lo que se hizo bien a partir de la segunda vuelta y una serie de recomendaciones para construir en la próxima legislatura a futuro, para tener en la próxima elección dentro de 4 años algo menos accidentado, porque vamos viendo elecciones cada vez más accidentadas. Se está resolviendo todo desde la política y no desde las urnas, perdón, desde la justicia. Y para cerrar el tema con lo sucedido en Ecuador, o sea, es algo grave, como ustedes lo señalaron, que daña profundamente la democracia. ¿Cómo ven el impacto de eso sobre países como Guatemala, tomando en cuenta el contexto que estamos viviendo actualmente en este proceso electoral, diputado Orlando Blanco? Bueno, yo creo que el crimen organizado y sobre todo el financiamiento del crimen organizado en sus diferentes vertientes está presente. Anteriormente, las campañas electorales se financiaban con aportes de sector privado, empresarios, se financiaban con aportes de contratistas del Estado, principalmente gente vinculada a la obra pública, y muy poco se financiaban con recursos provenientes de crimen organizado.
Hoy esa ecuación cambió. Hoy la gran mayoría de financiamiento de la gran mayoría de partidos políticos viene de contratistas del Estado. Y por eso no es raro, porque si hay una lógica. 4.188 millones somató en la mesa en 3 meses del Ministerio de Comunicaciones en la época electoral y se quedaron sin recursos y pagaron la obra pública. ¿Por qué? Porque detrás de la mayoría de partidos políticos están constructores que se ponen a poner maicitos en los diferentes cartones, y eso sucedió. Pero también desde hace alrededor de 3 elecciones se viene incrementando la presencia de crimen organizado, sobre todo narcotráfico. Yo no había visto lo que vi en esta elección, sobre todo en comunidades rurales. Vimos que estaban comprando votos, ya no con una bolsa, ya no con un pliego de láminas, que además lo hicieron, estaban comprando votos en efectivo, pagando hasta 500 o 1,000 quetzales a las personas por un voto, ¿verdad? Y eso lo hizo mucha gente, y sobre todo gente del partido del gobierno, se los puedo decir, porque así fue. ¿Y de dónde venía ese dinero? Ese cash, ese efectivo, venía de coimas de contratistas del Estado, pero venía mucho dinero de narcotráfico. A partir de lo sucedido en Ecuador, ¿usted cree que se debe tomar en cuenta redoblar la seguridad para los candidatos a la presidencia? Pues yo quisiera creer que es un hecho aislado y que no viene para acá. Pero creo que en algún momento fue un escenario que se habló, tal vez no oficialmente, pero sí se mencionaba algo. Yo sí no veía hasta lo que pasó en Ecuador que la violencia llegara a esos términos. Creo que habíamos superado ya esa etapa. Hoy lo que buscan los grupos, digamos, opositores o los malos es destruir tu nombre, tu reputación. Vemos unos esfuerzos terribles y una gastadera de dinero en campañas negras, pero ya no en violencia física, como tienen mucho control judicial. O sea, ¿ustedes descartarían la violencia física en el país? O sea, ¿ha sucedido casos en el interior de la República con candidatos a alcaldes, a diputados? No ¿sucedió en este proceso? Como descartarla, no, pero hace 2 años no miraría yo a un diputado de oposición que estaba constantemente criticando al gobierno que le fueran a hacer algo físicamente. Sí que lo iban a tratar de destruir, campañas negras, juicios, antejuicios, etcétera. Pero creo que lo que pasa en Ecuador sí es un llamado de atención de que viene la violencia, que hay que cuidarse más, y creo que lo más importante es que hay que rescatar la justicia para que pueda ir separando lo que decía el diputado Blanco de esos dineros sucios, esa corrupción desmedida. Pero si no reconstruimos el sistema de justicia, esto va a seguir, y creo que Ecuador sí es un llamado de atención, que le tenemos que poner mucha atención a ese crimen que esperemos nunca pase en Guatemala, pero sí es un llamado de atención, que hay que tomarlo muy en serio. ¿Usted coincide con ello? Sí, yo creo que lo que se da en Guatemala es que el límite de la violencia ya a agresión, a atentado, no llega porque el modelo está funcionando. Si tengo un aparato de Estado, un aparato de justicia que me está quitando las cabezas, que no quiero que participen en el evento electoral, entonces ¿para qué vamos a hacer uso de la violencia y de la agresión? O sea, por medio de la judicialización, dice usted. Así es, y por eso es que se trajeron un montón de candidatos. Ahora, en esta tensa calma que estamos viviendo, ya centrándonos en lo que ha pasado en los últimos días, ¿ustedes coinciden con analistas y abogados en cuanto a que, bueno, se llega a la segunda vuelta al 20 de agosto y hay expectativas sobre lo que va a pasar a partir del 21, diputado Orlando Blanco? Yo creo que lo que debería de suceder es el tema de respetar los resultados, respetar la voluntad ciudadana que se exprese ese día en las urnas. Eso debería de ser, y todos los guatemaltecos pues nos deberíamos de sentir representados en la persona que sea electa. Sin embargo, las señales van por otro lado, ¿verdad? Uno ve nubarrones y uno piensa que va a haber una tensa calma, como usted dice, de aquí al 14 de enero. ¿Será el 14 de enero o hasta el 20 de agosto? Yo creo que va a ser hasta el 14 de enero, sobre todo porque hay un caso judicial en contra del partido Semilla, que de una u otra manera se tiene que definir en el ámbito de lo penal, que ahorita lo electoral pues es como un paraguas
¿verdad?, que les aplica por el artículo 92, pero finalizado el proceso electoral. Yo tengo una duda, porque la ley dice no se puede suspender partidos políticos, no dice cancelar, suspender, porque antes de la cancelación tiene que venir la suspensión. Dice no se puede suspender hasta que se realicen las elecciones, ¿verdad? Pero el Tribunal Supremo Electoral da por finalizado el evento electoral con un decreto, así como lo abre con un decreto, lo finaliza con un decreto, y ese decreto lo más probable es que sea en el mes de octubre. Entonces yo no creo que vaya a ser tan rápido, así como que para el 21-22, como muchos se andan diciendo que el 21-22 le quitan la cabeza a Semilla, no. Pero otra cosa, y hay que decirlo claramente, Semilla está vigente y sigue vigente, y entonces la gente que ganó la representatividad, ya sea en el Congreso, en un consejo municipal, o incluso si gana la presidencia Bernardo, pues la ganan con el partido vigente, y entonces no tendría que tener ningún problema para asumir o tomar posesión. Puede ser que al partido le vuelen la cabeza al partido, pero ellos fueron electos en su momento con una estructura que estaba legalmente vigente. Y hay que decirlo así para evitar mucha sorna que hay en el ambiente. Creo que el tema de si cancelan o no a Semilla puede meterle ruido al tema del trabajo. El secretario general de la OEA habla así en un pedacitillo que dice los consensos y los trabajos que se tienen que hacer al interior del Congreso de la República. El Congreso es la esencia del poder político en el país, y habrá que trabajar mucho al interior para enderezarlo y llevarlo por el rumbo correcto que hoy por hoy no lo tiene. ¿Y cómo se puede trabajar desde el Congreso en este contexto, diputado Cristian Álvarez? Yo creo que tiene que haber una madurez muy grande, y para construir y evitar los accidentes o los errores que hubieron en este proceso electoral, creo que sí hay que sentarse en el Congreso y perdonarse entre todos para construir algo. ¿Será que hay madurez política para perdonarse, como usted dice? ¿Hay voluntad si en este contexto? Si no hay una madurez capaz de perdonarse y decir, miren, hagamos incluso una amnistía de delitos electorales, o perdonémonos y construyamos de aquí adelante. Yo creo que si no pasa eso, es fuerte buscar una amnistía de delitos electorales. Es que hay ciertos tipos de delitos electorales, como por ejemplo, que no cancelen al partido que no cancelen a otro partido, que se quiten las multas. Las multas que pone el Tribunal Supremo Electoral es que tienen un poder que matan. Y para eso no sería mejor buscar una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Pero esa reforma a la ley de partidos políticos, con los partidos que están ahí negociando, con rencillas y con deudas en la espalda, te va a mover hacia una reforma que no es la que estás buscando. Si tú te sentás a la mesa a negociar con una pistola de un lado, amenazado de otro, con deudas de otro, tus intereses de negociación se pueden ver oscurecidos con esa luz que necesitamos de construir. ¿Ese tema de la amnistía electoral lo ha escuchado usted, diputado Orlando Blanco? ¿Cómo vería esa posición? Varias cosas. He escuchado intentos de amnistía penal, ¿verdad?, para otro tipo de delitos. No, yo creo que hay que entrarle a una reforma de la ley electoral profundamente, ¿verdad? Incluso nosotros en el comunicado que le dirigimos, la carta abierta que le dirigimos al secretario Almagro, le decíamos que también se necesitaba un acompañamiento. Hay que recordar que la reforma del 2016 establece que luego de finalizado un proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral debe de convocar a instancias de sociedad civil para discutir propuestas de mejora a la ley electoral. Yo creo que hay que entrarle a una reforma profunda a la ley electoral, corregir mucho de lo que está defectuoso, quitarle mucha discrecionalidad, porque hay mucha discrecionalidad, no tanto en la ley como en lo procesal de la ley, los reglamentos, ¿verdad? Ahí hay un tema importante. Muy poca gente conoce derecho electoral en Guatemala, y la ley electoral es lo que en materia penal es el Código Penal, y el reglamento es lo que en materia penal es el Código Procesal Penal, pero muy poca gente conoce el reglamento y la forma antojadiza en la que se interpreta y se aplica por parte de la autoridad en su momento. No puede ser que para situaciones iguales o similares se apliquen criterios diferenciados.
y simple y sencillamente porque hay un criterio político que se impone. Entonces hay que entrarle forzosamente a una cuestión. No nos da tiempo para lo que plantea Cristian, no da tiempo ahorita. Acá es de madurez política, es de sensatez. ¿Se tendría que empezar con ello en la siguiente legislatura? Se tiene que, mire, Sería una de las prioridades. La primera gran prueba que el futuro gobierno va a tener en su relación con el Congreso es la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año. Porque ahorita tenemos dos congresos. Tenemos el Congreso vigente que se niega a morir, ¿verdad? Y tenemos el Congreso electo. Pero tenemos un gobierno electo que, a mi criterio, debería de tener la confianza del Congreso como para definir en alguna medida las líneas de acción de financiamiento del presupuesto para el próximo año, al menos para su primer año. Y entonces, para que eso suceda, me lo va a contestar al regresar de la pausa y vamos a hablar específicamente de qué van a hacer ustedes desde sus partidos para fortalecer eso en la siguiente legislatura. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. En el estudio nos acompaña el diputado Orlando Blanco del partido Voz y también el diputado Cristian Álvarez del partido Creo, ambos reelectos para la siguiente legislatura. Bueno, Voz tiene 4 diputados para la siguiente legislatura y Creo 3. ¿Qué se puede hacer con ese número de diputados? Repito, en el contexto en el que estamos. Diputado Cristian Álvarez. Bueno, yo veo que cuando uno es un partido pequeño tiene que manejar una agenda propia, tiene sus ventajas ser un partido pequeño, mucha cintura para poder fiscalizar, para poder hacerse oír, se evita uno en alguna medida estar lidiando con tantos intereses distintos dentro de las bancadas, y creo que eso es una oportunidad muy grande que por supuesto dentro de la bancada de Creo sí veo aprovechando mucho esa capacidad de fiscalizar, de intermediar por las bases, por los afiliados en ese sentido. En el sentido del Congreso, entendido como 81 votos para arrancar a tomar decisiones, sí lo veo complicado porque creo que va a haber una alianza que va a llegar fácil a 81 votos y que se va a mantener por lo menos el primer año. ¿De dónde vendría esta alianza? ¿Cuál es su visión? Lo que la va a unir, lo que la va a amalgamar, el pegamento que la va a tener, a mi criterio bastante firme, es el tema de la elección de cortes del próximo año, la Corte Suprema y las salas de apelaciones. Alrededor de eso van a tener que buscar acuerdos y fácilmente entre la UNE, Vamos, el partido Valor, Todos y Valor llegan a 82, 83 diputados. Digamos, parte entonces, de la alianza que se conformó en esta legislatura. Parte de la alianza que hoy estuvo bastante amalgamada y, o sea, y va a que seguir. duró. Rara, yo nunca lo imaginé verlos unidos hasta mayo, hasta enero. Uno iba fiscalizando y fiscalizando y decía, ¿a qué horas van a empezar los de las otras bancadas a fiscalizar para que yo no sea el único que esté en los ojos de, digamos, del Ejecutivo? Y nunca salió ninguna de las bancadas y creo que también por eso les pasan una factura muy grande en las elecciones. Pero con esos 4 partidos pueden escoger junta directiva, pueden manejar el presupuesto y pueden sentarse a negociar o digamos a discutir el tema de las Cortes. No veo otra alianza política en otro lado y veo una fuerza ahí muy grande que se va a mantener el primero y el segundo año en relación a la elección de poderes como la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral. ¿Coincide con ello el diputado Orlando Blanco o qué agregaría? Parcialmente, el tema de las Cortes es un elemento muy fuerte, pero las bancadas per se no son monolíticas, ¿verdad? Y hay una serie de intereses, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, Vamos ahorita y está partido en 3 pedazos. Lo que pasa es que siguen unidos por 2 temas. Uno, porque están amenazados que si se van les quitan el finiquito, les meten algún amparo y no los dejan tomar en posesión. Y además porque todavía tienen la dádiva de... O sea, hay diferentes grupos de poder dentro del partido oficial. Así es. Cabal está dividido. Viva, yo vi que ahorita había una división ahí porque salieron unos apoyando a Sandra y tuvo que salir Evelyn a decir que ya no estaba en el tema. Valor está dividido.
O sea, vamos a empezar el 14 de enero con una legislatura cuyos partidos están divididos. Y la UNE el 21 muy probablemente amanezca dividida, ¿no? En 3, 4 grupos. Entonces... ¿Y se van a formar nuevas bancadas? ¿Cómo funciona eso con la ley? Es que con la ley se le topó un poquito al tema del transfugismo, ¿verdad? Y al tema de esto, porque hay que recordar que, y lo digo con mucho orgullo, el que presentó la iniciativa contra el transfugismo en el Congreso fui yo, ¿verdad? Que la primera... ¿Y por qué? Porque en aquel momento Manuel Valdizón y Gustavo Alejos compraban las bancadas, compraban diputados, a diestra y siniestra, y se formaban nuevas bancadas bajo la figura de bloque independiente. Con 11 diputados usted podía conformar un bloque independiente. Ahorita andaban con esa idea. Lo que pasa es que como pasó Semilla, y si cancelan Semilla, no les conviene de que Semilla se pueda conformar en un bloque independiente, entonces no van a hacer la reforma a la ley orgánica, pero venían con esa... Digamos, esa era una salida. Esa era una intención que traían. ¿Qué veo yo? Creo que el tema de las Cortes es muy fuerte. Como un escenario en el que justamente el control de Cortes para temas de impunidad son fundamentales, y entonces puede ocurrir lo que dice Cristian. Habrá que ver la versatilidad, habrá que ver también si la sociedad guatemalteca, ya que se expresó en las urnas, ¿verdad?, va a seguir siendo tolerante con que se arme un nuevo pacto en torno a las Cortes. Hay que recordar que ahí surgió el tema de pacto de corruptos, si la sociedad en su conjunto va a aceptar que otra vez haya una alianza, ¿verdad?, en torno a elección de magistrados, de salas y de Corte Suprema para un fin específico. Yo creo que eso hay que verlo. Creo que lo que sí se vaticina es que va a ser un Congreso muy convulso. Creo que la cantidad es importante, pero también la calidad, un poco lo que planteaba aquí Cristian, en el sentido de que el diputado que quiere trabajar, puede trabajar. El diputado que quiere hacer bien las cosas, las puede hacer bien. Ahora, el diputado que no quiere hacer, el que se tuerce con cualquier cuestión. Entonces creo que las bancadas, independientemente del número, está en función de lo que se quiera hacer, de la agenda política que lleven y del compromiso que tengan con la ciudadanía, fundamentalmente en los temas de legislación, intermediación y fiscalización, que son los ejes sobre los que trabaja un diputado. Ahora bien, en la línea de lo que dice el diputado Orlando Blanco en cuanto a que se ve un escenario con los principales partidos, o sea, los partidos grandes en el Congreso de la República que ya se están fragmentando y que van a iniciar así la siguiente legislatura, o sea, ¿cuál es la posición de ustedes dos dentro de sus partidos? O sea, ¿están fragmentados aún con un número menor, diputado Cristian Álvarez? Bueno, nosotros por el momento no, pero digamos, los intereses siempre se pueden mover, pero en un grupo de 3... O sea, porque cada diputado, aunque sean del mismo partido, tiene pensamiento independiente. Un poco distintos, pero digamos que es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre 3 o 4, que siempre llevan sus complicaciones, pero lo miro mucho más factible que nos mantengamos los 3 diputados de Creo en los próximos 2 o 3 años juntos en una misma línea. Una línea que creo yo que hay que aprovechar mucho son ciertas propuestas que hicieron muchos candidatos, casi le diría yo que todos hablaron de quitar el impuesto de solidaridad, todos hablaron de modificar el IUSI, y esos temas creo que van de acuerdo a lo que nosotros proponíamos en la bancada, de lo que yo creo, y esa podría abrirse una ventana. No veo ventanas importantes como para una reforma a la ley electoral, que me parece fundamental. Tampoco veo que vayamos a hablar del tema de la ley del servicio civil, que también me parece fundamental. Y temas que son, digamos, más profundos, de más largo plazo, pero creo que sí hay algunas visiones de corto plazo donde uno podría opinar y meter algunas iniciativas trabajando duro y sobre todo, digamos, no viendo tanto, no casándose uno con una alianza, con un grupo, como un pacto. Pero trabajando duro en un congreso como el que hemos vivido suena muy idealista. O sea, al final necesita alianzas y diálogos y... Por eso, digamos, no casarse uno con un pacto, pero tampoco descalificar al resto.
si uno ya entra descalificando que los de tal color no sirven y los de tal otro no sirven, y ese es el discurso que uno mantiene, sí se cierra todas las puertas. Diputado Orlando Blanco, ¿ustedes a lo interior de Voz están fragmentados o cómo van con eso? Y nosotros primero estamos muy contentos, ¿verdad? Porque no nos querían dejar participar. Con 4 meses de tener el partido, pues logramos 4 diputados. Si no hubiera sido por el error de Manuel Villacorta, hubiéramos tenido más diputados. O sea, ustedes sostienen que fue un error. Fue un error. Entonces, hablamos de su apoyo así es, político en consulto, y creo que es bueno porque aquí se dijo mucho, él vino acá, nosotros venimos acá y creo que es importante y mucha gente nos pregunta reiterativamente, pero nosotros estamos muy contentos, estamos muy unidos, tenemos claridad qué es lo que vamos a hacer. Nosotros nos vamos a convertir en una bancada de fiscalización enérgica, ¿verdad? Propositiva, como lo hemos sido los diputados del grupo parlamentario de oposición, ahora vamos a ser diputados de Voz. Estamos muy claros en el papel que vamos a, independientemente de quién gane, ¿verdad? Porque es lo que necesita el país, que el Congreso juegue su papel de contrapeso a los otros organismos del Estado, pero de una manera madura, de una manera inteligente. Yo creo que al Congreso lo que le hace falta son temas cualitativos, debe de regresar la discusión, la negociación y los acuerdos políticos. ¿Y usted coincide con esta agenda que mencionaba el diputado Cristian Álvarez en cuanto a las prioridades de discusión para la siguiente legislatura? Nosotros tenemos nuestras propias prioridades. Nosotros en el tema económico, nosotros creemos que hay que entrarle fuerte a la ley de competencia. Eso es clave para fomentar que se compita y que los guatemaltecos, el consumidor final, tenga el mejor producto al menor precio posible. Creemos que hay que estimular la atracción de inversiones a nivel nacional, pero atraer inversiones a partir de que estas mismas puedan ser focalizadas en áreas de pobreza. Creemos que hay que estimular la creación de empleo, sobre todo a la gente que no tiene esas posibilidades. Nosotros tenemos iniciativas de ley en torno a empleo joven, empleo campesino, empleo rural. Política social hay que tener. Pero con 4 diputados pueden proponer eso, ¿o cómo impulsarlo? Con un diputado se puede hacer, ¿verdad? Por eso le digo, la calidad también en algún momento se hace sentir con la calidad de las propuestas, con la calidad del trabajo. Claro, una decisión necesita de 81 diputados y entonces hay que moverse para eso. Yo apelaría al hecho de que hoy vamos a tener 96 diputados nuevos que ojalá entiendan que esta cuestión ya cambió. Si no lo han entendido, pues que se empiecen a dar por enterados. Esta cuestión ya cambió, ¿verdad? Estos aparatitos, ¿verdad?, hacen que la gente esté muy atenta a lo que hace su representante, sea diputado, sea congresista, sea presidente de la República, y entonces es importante que la gente entienda que hay que hacer las cosas bien. Yo a eso apelo, a que hagamos las cosas bien, y les voy a hacer el llamado a nuestros compañeros. Y si no lo quieren hacer, pues habrá que denunciarlos, habrá que defenestrarlos públicamente de por qué no quieren hacer las cosas bien. Hasta el día de hoy han tenido el control del Congreso y han hecho lo que han querido, porque tienen el dinero para comprarlos, para mantenerlos pegados, y tienen los votos. Pero esperamos que el 14 a las 14 la nueva correlación de fuerzas en el Congreso entienda que la gente lo que quiere es un cambio, y el cambio empieza en el Congreso. Bien, vamos a una nueva pausa y ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Ya estamos de regreso, gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy tenemos a 2 diputados al Congreso de la República, Orlando Blanco de Voz y Cristian Álvarez de Creo. Rápidamente, ¿de qué lado del espectro político están ustedes en este momento como partido en la segunda vuelta electoral? ¿Tienen definido su apoyo a uno de los candidatos, diputado Orlando Blanco, brevemente? No, nosotros hemos estado... Ustedes, por cierto, que tienen un fenómeno ahí, porque ustedes son ex-UNE, y por otro lado, en el espectro ideológico se les podría relacionar con Semilla. Entonces, ¿cómo sería eso? 2 cosas. Uno, nosotros nos fuimos de la UNE peleando con Sandra, y ese pleito fue fuerte y sigue siendo fuerte porque la señora se desvió, ¿verdad? Entonces, ahí, con Semilla, pues compartimos mucha visión, el paradigma de lo que debería ser la sociedad guatemalteca, pero tampoco tenemos ningún acuerdo, ni hemos estado coordinados, ¿verdad? Nosotros estamos expectantes, y sí, la próxima semana nosotros le haremos un llamado a la población para que no se equivoque,
¿verdad? Para que vote correctamente y ahí vamos a expresar cuál debe de ser, de acuerdo a nosotros, la orientación que le debemos dar a la gente. Nosotros hemos estado expectantes en una segunda vuelta que ha sido muy mala, porque hay que decir eso, ¿verdad? De muchos ataques, de mucha judicialización del proceso, insípida, mediocre, ha sido la segunda vuelta. No escuchamos, no hubo, perdón, sí, presentación de propuestas a profundidad. De propuestas, el debate, el único que había, pues no se dio. Encuestas que todavía se salieron ahí, ¿verdad? Entonces, no vimos, nosotros planteamos que queríamos ver las propuestas de gabinete que tenía. Y hasta el día de hoy no están claras. A 10 días, ninguno de los dos binomios se atrevió a presentar su propuesta de gabinete. Eso es mal augurio para el país, porque eso quiere decir una cosa: no tienen equipo, ¿verdad? Y entonces van a tener que improvisar invitando a gente de otros lados, y eso no forzosamente es bueno para el país, y eso deja por un lado el anhelo que todos queríamos de que llegara un partido con un equipón de trabajo que se hiciera más sólido, conformado. Diputado Cristian Álvarez, en el caso de ustedes, de alguna manera también les han relacionado con pláticas con el partido oficial o ahora con la UNE. ¿Usted descarta eso o por dónde está en el espectro? Cualquier alianza con cualquiera de los dos partidos actualmente en contienda. Nosotros somos más, digamos, del lado ideológico de derecha, y los dos partidos están pegados, digamos, hacia el centro izquierda, entonces no nos vemos, la UNE ya no nos vemos cómodos compartiendo. La UNE se ha tenido que mover un poco al centro y el partido Semilla se ha tenido que quedar callado con muchas de sus ideas para que no lo metan a la izquierda. Entonces un poco lo que está pasando con el gabinete, no quieren decir quién es, o porque no tiene, o por miedo a enseñar cuáles son las verdaderas cartas. ¿Quién va a ser ministro de Educación? ¿Quién va a ser ministro? Y ya entonces ya uno empieza a esculcar más a esa persona, cómo piensa, cuáles son sus ideas, o quién es y de dónde ha hecho su dinero. Cualquiera de las dos cosas son terribles para lo sensible de la campaña de hoy. Entonces, o no tienen, o mejor los esconden. Ahora, les voy a plantear la pregunta de otra manera para ir concluyendo. ¿Qué diferencias verían ustedes en una legislatura con Bernardo Arévalo en la presidencia de la República o con Sandra Torres en la presidencia de la República? Diputado Orlando Blanco. Yo creo que con Sandra Torres se consolidaría, sería una continuidad de la actual alianza que hay en el Congreso. La llamada alianza oficialista. ¿Verdad? Así es, si uno lo ve ahorita con los anuncios que ella está sacando de este tipo, entonces habría una continuidad. Con el apoyo de diferentes partidos. Y en el caso de Bernardo, no sé si tenga la capacidad de generar los acuerdos necesarios en el Congreso para que se lleguen a aprobar las necesidades que tiene el Ejecutivo de parte del Legislativo. Entonces yo veo esas dos complicaciones, una continuidad y el otro una dificultad, ¿verdad? Para poder concretar los amarres, porque al final de cuentas el Legislativo es el Legislativo, habrá que respetarse o hacerse respetar por parte del Legislativo. Ojalá que los colegas diputados no se van a poner tontones, porque hay muchos de esos. ¿A qué se refiere con eso? Que quieran agarrar pleito, por ejemplo, si gana Bernardo, que quieran agarrar pleito con el Ejecutivo, y eso nos va a llevar a una lucha realmente innecesaria, improductiva para el país. Creo que hay que hacer el esfuerzo al inicio de lograr un acuerdo político de gobernanza en torno a una serie de propuestas que hoy por hoy, dicho de paso, no la veo ni de parte de Semilla ni de parte de la UNE. He escuchado temas que han tirado a la mesa, pero propuestas concretas no las veo todavía. No está claro. ¿Qué dice el diputado Cristian Álvarez? En un gobierno de Bernardo Arévalo, yo veo siendo, digamos, más positivo. Sí creo que en el Congreso se va a consolidar un grupo, digamos, contrario a ellos. Estos grupos mayoritarios que mencionamos se van a consolidar, pero como no tienen, digamos, la confianza de ir a pedir al Ejecutivo, no estoy diciendo que no vayan a dar, pero la confianza de ir a pedir, creo que sí va a generar un año bien interesante en el Congreso, en que los diputados tienen que hacer algo. Y como no puedes ir a intermediar, no puedes ir, no tenés esa confianza todavía,
entonces te vas a dedicar a legislar y creo que va a ser un bonito año para pasar leyes, digamos, de muchos grupos. Y ahí en el caso de que hasta gane Bernardo Arévalo. Como grupo pequeño podríamos tener chance de que, muchachos, no hay nada que hacer. Orlando, tendrás alguna tu ley, y Cristian, tenés una ley ahí, alguien tiene algo armado porque no tenemos nada para la próxima sesión, creo. Y en el caso de Sandra Torres, en la presidencia, en el caso de ¿cómo sería el Sandra, Congreso? optimistamente también, creo que Sandra va a querer mandar en el Congreso, como hoy mandó el presidente Yamatei, y creo que eso le va a generar una ruptura mucho más rápida de la que muchos piensan. La él ser ella la que va a querer mandar, estos grupos que se han mantenido ahí. O sea, continúa la alianza también, ¿usted coincide? Creo que no la veo tan segura. Veo más ¿no? amarrado al grupo anti Bernardo que a un grupo amarrado teniendo a Sandra en la presidencia. O sea, más fricción, ¿cree usted? Más fricción. Bien, nos queda un minuto, quisiera dividir ese minuto en segundos para ustedes que me digan en una oración cómo definen la siguiente legislatura o cuál sería su objetivo desde cada uno de sus partidos. Diputado Orlando Blanco, para despedir. La próxima legislatura debe dedicarse a legislar y a fiscalizar y ser un contrapeso responsable, ¿verdad? Y colaborador con quien gane las próximas elecciones. Ese sería el compromiso de ustedes en voz. A ver, diputado Cristian Álvarez. Se ve una gran oportunidad de fiscalizar, no solo en materia de hacerle competencia a la Contraloría General de Cuentas, que creo que es la fiscalización que uno de diputado no debe de hacer, pero con tanta picardía uno la para haciendo. Uno tiene que fiscalizar más el uso de los recursos, si están alcanzándose metas, si esta es la mejor forma de utilizar el dinero o no. Pero hoy veo una gran oportunidad para los próximos años de fiscalizar y de empezar a hablar de eficiencia dentro de la bancada. No solo fiscalizar, sino que esa fiscalización se vaya convirtiendo en algo propositivo, de marcar la pauta o de dejar ideas de cómo con procesos, con mejores herramientas administrativas, sin necesidad de leyes ni de grandes cosas, podés cambiar o se pueden cambiar muchos de los procesos administrativos que terminan beneficiando a los ciudadanos. Bien, pues diputado Cristian Álvarez de Creo, diputado Orlando Blanco de Voz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre, gracias a la audiencia por su sintonía. Les recuerdo, mañana este programa se repite a las 15 horas por Guatevisión y también lo pueden ver completo en nuestras diferentes plataformas, tanto de Prensa Libre como de Guatevisión. Buenas noches, que descansen.